Lo que es importante destacar es que la pauperización de la población o el empobrecimiento de la población es una tendencia de largo plazo. Es decir, aquí hay que quitar el elemento de la pandemia de por medio. Sería falso o sería una mentira decir que con la pandemia apareció la pobreza, o incluso, como se dice desde algunos sectores del kirchnerismo, el macrismo vino a incrementar la pobreza, como si antes esto no hubiera existido. Sí. En realidad, la pauperización de la población lleva varias décadas, y lo que uno tiene que tener en cuenta es que después de cada estallido, de cada crisis, supongamos la del 75, la del 82, la del 89 y la del 2001, después del estallido de cada crisis, esa recomposición relativa que tiene la economía no alcanza a revertir las tendencias previas, ¿sí? Dicho de otra manera, en los 80 hubo un piso de pobreza, ¿sí? En los 90 fue más elevado que en los 80. Por supuesto, después de la crisis del 82 y del 89, los niveles de pobreza quizás bajaron un poquito, pero nunca alcanzaron a revertir el momento previo al estallido de la crisis. Después del 2001 también bajó la crisis, sobre todo después, la pobreza, sobre todo después del 2002-2003, pero nunca alcanzó a revertir los niveles de los 90, promedios, ¿verdad? Entonces nos encontramos con una situación según la cual después de cada crisis estamos un poco peor, o mejor dicho, el conjunto de los trabajadores, ocupados y desocupados, es decir, la clase obrera en su conjunto, cada vez se pauperiza más. Por lo tanto, lo primero que uno debiera rescatar con estas cifras de pobreza que se actualizan ahora y que son muy elevadas, estamos hablando de 19 millones de personas en todo el país por debajo de la línea de pobreza, o provincias donde supera incluso la mitad de la población, como vos mencionaste recién, exactamente. ¿Y esto qué significa? Que cada vez estamos un poco peor. Uno podría analizar otros indicadores y los resultados serían más o menos los mismos. Cuando uno analiza la evolución de largo plazo del empleo en negro, ocurre exactamente lo mismo. En los 80, el nivel de empleo en negro promedio fue del orden del 20-22%. Superaba los niveles de los 70. En los 70, antes de la dictadura, nadie se imaginaba en una Argentina con empleo en negro o con desempleo. Ahora bien, en los 80 superó esos niveles, en los 90 ocurrió lo mismo, y después del 2001 ocurrió lo mismo. Se consolidó un nivel de empleo en negro en la actualidad del orden del 35 al 36%, que eso significa hoy 5 millones de personas, 5 millones de asalariados que trabajan en negro, que no tienen descuento a la jubilación, no tienen obra social, no tienen vacaciones pagas. Esa población está completamente empobrecida. Por lo tanto, pensar ahora esa cifra que surgió a nivel nacional del 42%, ¿sí? Que son, insisto, 19 millones de personas, sí. Equivale a decir que en realidad este proceso, esta última etapa que estamos viviendo, es un capítulo más de esa tendencia a la degradación en las condiciones de vida y en las condiciones de trabajo del conjunto de la población argentina. Es un capítulo más porque marca un nuevo piso. ¿Sí? Sí, quizás ahora puede haber algún nivel de recomposición. Bueno, hubo una cosecha récord, el precio de la tonelada de soja está elevadísimo, evidentemente ha habido ingresos de dólares, puede ser que haya cierto respiro en cuestión de meses nada más. Ahora bien, eso significa, ¿en qué contexto se da eso? Bueno, en un nuevo piso, según el cual buena parte de los trabajadores ocupados y desocupados ha logrado nuevamente degradar aún más sus condiciones de vida y de trabajo, y eso es un producto del capitalismo en la Argentina. Acá no hay que ponerle, digamos, está claro que los diferentes gobiernos son más parte del problema que de la solución, porque hasta ahora no han solucionado, sino que han, al contrario, profundizado estos problemas. Ahora bien, esto es una cuestión estructural del capitalismo argentino que no logra absorber, no logra contener al conjunto de la población. Vos mencionabas recién el problema de la metodología. Sí. Con la metodología hay un elemento más a tener en cuenta. Uno podría decir, en realidad, si uno, mejorara un poco la metodología,
probablemente los niveles de pobreza serían aún más elevados. Más altos todavía, vaya. Exacto, porque ¿cómo mide el INDEC la cantidad de pobres o cómo registra la pobreza el INDEC en la Argentina desde que se empezó a medir el fenómeno allá por mediados de los 80? A ver, Lo primero que hace es construye una canasta, la famosa canasta básica alimentaria, y la canasta básica de pobreza es una canasta de bienes y servicios X de una población X. Ahora bien, ¿qué población tomó el INDEC para, digamos, construir esa canasta, que es una canasta, digamos, estimativa o teórica, ¿no? Esa canasta, para construir esa canasta de consumo, a mediados de los 80, el INDEC utilizó al primer y segundo quintil de la población. ¿Qué es un quintil? Es cuando uno al conjunto de la población la divide en 5 partes en base a sus ingresos. Hablar del primer y segundo quintil es hablar de las poblaciones más pobres del país. Entonces, cuando el INDEC va y mide qué consume esa población, que ya de por sí es pobre, y construye una canasta de pobreza sobre la base del consumo de esa población, lo que está haciendo es construir una línea de pobreza basada en el consumo de pobre. Claro. Es una trampa. En parte es una trampa. Vas cayendo en esa trampa permanentemente. Esta medición siempre es la que se ha hecho, o es una nueva medición la que tiene estas metodologías. En realidad no es nueva, la medición es la misma. Lo que ha cambiado es digamos, el dato que se captó para construir esa canasta. En realidad se cambió. Se había utilizado en los 80 una encuesta de consumo de gastos, consumo de la población del año 85, y ahora se actualizó por una basada en el consumo del 2004. Ahora fíjate qué interesante esto. En el 85, mejor dicho en el 84, Alfonsín lanzó las cajas PAN por el grado de pobreza e indigencia que había en el país. Es decir, que la canasta de gastos o de consumo de la población del año 85 tiene que haber sido una canasta muy baja, o sea, un consumo digamos de una población muy empobrecida en promedio. El gasto de consumo del año 2004 ocurre lo mismo, porque recién está saliendo de la crisis del 2002. Por lo tanto, en el 2004 el consumo de la población no era muy elevado, que digamos. Estamos hablando de un momento donde la pobreza estaba por encima del 40% todavía. Donde el empleo en negro estaba por encima del 37-38% todavía. Entonces, son canastas, o sea, el punto de partida para construir esas líneas de pobreza son evaluaciones del consumo de la población en años paupérrimos y encima de una población que ya de por sí es empobrecida. Pensemos, por ejemplo, ahora, ¿cuánto está el último valor de la canasta a nivel nacional? Es de 58.000 pesos para una familia tipo. Es decir, que es una familia compuesta por 2 adultos y 2 niños menores de edad, que en su totalidad obtiene ingresos por encima de los 58.000 pesos, no es considerada pobre para el INDEC. Ahora, uno basta con ver los niveles de los precios de los alquileres. No sé, acá en la ciudad de Buenos Aires están por encima de las 20.000 pesos, 2 ambientes. Sí, es imposible. Quien tenga que pagar un alquiler, y son millones y millones de argentinos que pagan el valor altísimo de un alquiler para tener un techo, ¿no? Hay un dato, Nicolás, estamos en contacto con Nicolás Villanova, que es sociólogo e investigador del CEX, Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Decías, ahora se puede revertir, decías, por el aumento de la soja, los granos, los commodities, ¿no? $600 la tonelada. Por así recordaba, le había pasado algo similar a Néstor Kirchner, ¿no? Que se elevó el precio de la soja y es como que pudo revertir una situación económica muy, muy mala. Pero en definitiva eso terminó empobreciéndonos más, porque se encarecieron estos productos. El valor dólar, en definitiva, nos cobra a nosotros también. Y con esto se alimentan las vacas, los pollos, bueno, todo, ¿no? Terminaron aumentando el aceite. En definitiva, lo que se entiende como algo bueno para las exportaciones porque ingresan más dólares, pero a nosotros no nos pega mal. No, exactamente. Y además hay 2 cuestiones ahí que se vincula también con la línea de pobreza. Vos fíjate, perdón que te trate... sí, por favor. Tratado de usted. Pero fíjese lo que ocurre, ¿no? Se recupera momentáneamente la economía con cierto respiro, por las razones que sea, no importa. Se contiene un poquito la inflación,
por ejemplo, después del 2003-2004 con la devaluación gigantesca que hubo, pero se contiene un poquito la inflación y de repente hay millones de pobres que dejan de ser pobres. Simplemente porque mejora un poquito algún indicador que puede ser un poco de plata en circulación o alguna elevación de algún subsidio, un plan social. Sí. O una recomposición pequeña del salario. Con mantener un poquito la inflación o con poner plata en circulación, inmediatamente hay millones de pobres que dejan de ser pobres según los criterios del INDEC. Lo cual es falso, porque en realidad esa población se mantiene, digamos, en una línea de flotación que entra en la pobreza, sale en la pobreza. Sale, sí. Exacto, según los criterios del INDEC. En realidad toda esa población está completamente pauperizada. Que una línea de pobreza del INDEC la coloque en un momento por encima y en un momento por debajo no cambia su situación. Cuando uno analiza las condiciones de vivienda de esa población, no cambian. Viven en viviendas precarias. La alimentación es la misma también, es pobre. Exactamente. Entonces, no cambia las condiciones de reproducción o las condiciones de vida de esa población. Eso no ha cambiado. Y si uno analiza qué pasó después del 2001 a esta parte, uno ve más o menos que hay aproximadamente, y en términos absolutos, 15 millones de personas en la Argentina que siempre están rondando por debajo de la línea de pobreza. Que cada tanto hay un par de millones que están por encima y cada tanto un par de millones por debajo. Pero hay 15 millones de personas y aproximadamente de 3 a 4 millones de indigentes que se ha logrado consolidar en esos números. Es decir, esa población no puede salir de su condición, e incluso es una población que está en peligro. Es decir, su reproducción, digamos, su existencia misma está en peligro. Esto va más allá de un gobierno, ¿no? Esto ya es una estructura que se ha creado y que parece invencible. Y sí, parece invencible siempre que hablemos de una economía que se rige en los cánones, digamos, del capitalismo, es decir, una economía que funciona así y la pobreza probablemente no se va a superar nunca, no se va a resolver. ¿No ves nada hoy en día que revierta esta situación, por ejemplo? ¿Cómo, perdón? Si ves algo hoy en día que cambie y que revierta esta situación, no se ve nada. Y es que justamente las causas de la pobreza están directamente vinculadas con la existencia del capitalismo. Para pensar en una sociedad sin pobres hay que pensar en una sociedad que no sea capitalista. Por lo tanto hay que transformar esta sociedad y superarla. Obviamente en el medio uno puede tomar medidas. Nosotros, por ejemplo, hemos lanzado como consigna que para la población desocupada haya un subsidio equivalente a 2 canastas de pobreza. Un subsidio a la familia desocupada equivalente a 2 canastas de pobreza. Porque si la pobreza es un fenómeno, mejor dicho, es un producto del capitalismo, no hay razón para exigir menos. Si el capitalismo es el responsable de que haya tantos pobres, entonces lo que hay que exigir es un subsidio al desempleo hasta tanto esa persona consiga un empleo, obviamente registrado, bajo convenio, ¿sí? Un empleo productivo, pero en el mientras tanto hay que dar esa batalla, porque de otra manera nos seguimos degradando, que es lo que está ocurriendo año a año, década a década, década a década, década.